Feliz 79 cumpleaños, papá. Aquí vas a estar mejor. Esas fueron las palabras de mi hija Clara, mientras dejaba mis maletas en la puerta de la residencia. 79 años de vida, y esa era mi recompensa. Soy don Manuel Ortega. Tengo 79 años, pero mi mente sigue clara, más firme que nunca. Y ahora de pie en la entrada de este lugar en las afueras de Zaragoza, lo único que siento es rabia. Mucha rabia. Escucha mi historia hasta el final. Compártela con quien la necesite y dime en los comentarios desde qué ciudad de España me estás viendo. Porque lo que me pasó no debería sucederle a ningún padre. Hace apenas 2 horas estaba en mi piso del barrio de Delicias esperando que mi familia viniera a felicitarme. Era mi cumpleaños, ¿no? Una fecha que para cualquiera debería ser motivo de alegría. Pero en vez de abrazos o una tarta, lo que recibí fueron 2 maletas y una sentencia. Ya no puedes vivir solo, papá, dijo Clara sin mirarme a la cara. Encontramos este sitio ideal para ti. ¿Ideal? Como si yo fuera un estorbo que necesita ser aparcado. Y si no quiero venir, pregunté, aunque sabía que daba igual. No es una opción, papá, ya lo hemos decidido. Ni una consulta, ni una palabra de respeto hacia mis casi 8 décadas de vida. Para colmo me metió en un taxi. Ni siquiera tuvo la decencia de traerme en su coche. Durante el trayecto me preguntaba, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo mi propia hija puede hacerme esto? Pero también pensaba en algo que ella desconoce, algo que muy pronto sabrá. Y aquí estoy ahora frente a la residencia Los Olivos. Un edificio moderno con jardines bien cuidados y paredes blancas. El tipo de sitio donde los hijos dejan a sus padres para poder dormir tranquilos. Una enfermera sonriente me recibió en la puerta. Don Manuel Ortega preguntó revisando una lista. «Soy yo», contesté con sequedad. «Perfecto, venga conmigo. Vamos a registrar su ingreso». «Ingreso». ¡Qué palabra tan elegante para ocultar lo que es realmente un encierro! Caminé por un pasillo largo. A los lados ancianos sentados en sillones, algunos viendo la televisión, otros perdidos en el vacío. Ese será mi futuro. La enfermera me entregó una llave con un número grabado 215. Segundo piso, vista al jardín. Una cama, un armario, una mesa. 79 años resumidos en 4 muebles. Respiré hondo. Lo que Clara no sabe es que esto no es el final. Es apenas el principio. Puse mis maletas sobre la cama y me senté en la única silla del cuarto. Desde la ventana podía ver el jardín del que tanto hablaba la enfermera. Era bonito, sí. Pero las rejas en todas las ventanas me recordaban que esto no era un hogar. Era una prisión. Pensé entonces en Clara. Seguramente ya estaba en su piso tranquila, convencida de haber resuelto el problema de su padre mayor. Tal vez, hasta brindando con una copa de vino, ya no tenemos que preocuparnos por él. Pero había algo que ella ignoraba. Un detalle que yo nunca compartí con nadie. Y ese secreto en muy poco tiempo iba a cambiarlo todo. Porque las personas creen que toman decisiones inteligentes, pero no miden las consecuencias. Y mi hija, Clara, acababa de cometer la mayor torpeza de su vida. En menos de 1 hora, cuando el director de esta residencia viniera a darme la bienvenida, todo se volvería evidente. Y entonces... entonces Clara comprendería lo que significa equivocarse de verdad. Pasados 60 minutos exactos, escuché 3 golpes suaves en la puerta. Hasta para eso tenían protocolo. Don Manuel Ortega era la voz de la misma enfermera de antes, acompañada esta vez por alguien más. Adelante, respondí sin moverme de la silla. A mis 79 años, ya no tengo por qué levantarme para saludar a cualquiera. Entró la enfermera seguida de un hombre de unos 50 y pocos, traje impecable, corbata bien ajustada, sonrisa calculada. El tipo de director que maneja estos lugares como si fueran hoteles de lujo. Don Manuel, le presento al señor Ramírez, director de la residencia Los Olivos, dijo la enfermera con esa dulzura forzada que reservan para los ancianos. El tal Ramírez se acercó con la mano extendida. Encantado de conocerlo, don Manuel. Espero que se sienta cómodo en su nuevo hogar. Hogar. ¡Qué palabra tan hipócrita!
Le estreché la mano sin entusiasmo y le señalé la silla frente a mí. La enfermera se quedó junto a la puerta vigilante. Quería explicarle cómo funcionamos aquí, empezó Ramírez. Contamos con médico las 24 horas, terapia física, actividades culturales, menús equilibrados. Mientras recitaba su discurso aprendido, lo observaba con atención. Su rostro me resultaba extrañamente familiar. Algo en su voz, en sus gestos, me hacía recordar. ¿Organizan también cumpleaños?, lo interrumpí. Claro, celebramos fechas especiales con las familias. Hoy cumplo 79, lo corté en seco. ¿Ve a alguien de mi familia aquí? Ramírez bajó la mirada a su carpeta incómodo. Ah, sí. Felicidades, don Manuel. Estoy seguro de que su familia. Mi familia me dejó aquí como a un perro abandonado, dije firme. Así que vayamos al grano, señor Ramírez. El silencio se hizo espeso en la habitación. La enfermera seguía con la mirada clavada en el suelo. Ramírez carraspeó y fingió revisar otra vez los papeles de su carpeta. Bueno, también quería tratar un tema importante: los pagos. Veo aquí que su hija ya cubrió el primer mes, pero necesitamos hablar sobre los siguientes. ¿Cuánto cuesta estar aquí?, pregunté. Son 1.700 euros al mes, don Manuel. Incluye la habitación, la manutención, asistencia médica y todas las actividades programadas. 1.700 euros. Interesante. Y si no puedo pagar, quise saber, curioso por ver su reacción. Ramírez se acomodó en la silla. En esos casos buscamos alternativas con la familia. Tenemos convenios con algunos programas de ayuda, pero... titubeó. Si no hay forma de cubrir los costes, tendríamos que recomendar otras opciones. Otras opciones. Una forma elegante de decir a la calle. Entiendo, respondí. ¿Y usted cuánto tiempo lleva aquí, señor Ramírez? 14 años, don Manuel. Empecé como contable y llevo 3 como director. Eso explicaba por qué su rostro me resultaba vagamente conocido. ¿Y le gusta su trabajo?, le pregunté. Mucho. Es gratificante dar a personas como usted una vejez digna y segura. Vejez digna, pensé. Con familias que los dejan como si fueran trastos viejos en una consigna. Tengo una curiosidad, señor Ramírez. ¿Quién es el propietario de este lugar? Él se tensó sorprendido por la pregunta. Bueno, pertenece a una sociedad privada. El dueño es un empresario de la construcción bastante reconocido. ¿Y su nombre?, insistí. No suele hacerse pública esa información, balbuceó. ¿Es un secreto?, pregunté con una sonrisa que no comprendió. No, no es secreto. El propietario se llama Manuel Ortega. La enfermera no reaccionó, seguía mirando al suelo. Pero Ramírez levantó de nuevo mis papeles, frunció el ceño y me miró 2 veces. ¿Me puede repetir su nombre completo?, preguntó en voz baja. Manuel Ortega, respondí con calma. Don Manuel Ortega. Lo vi palidecer. Sus manos temblaron. La carpeta se le resbaló y los documentos quedaron desparramados por el suelo. «Dios mío», murmuró. Usted es... El dueño de esta residencia», completé la frase. El silencio se volvió insoportable. La enfermera levantó la vista incrédula. Ramírez. Parecía incapaz de procesar lo que acababa de oír. Mi hija Clara creyó que me aparcaba aquí como a un mueble roto. Lo que no sabía, dije poniéndome en pie despacio, es que el mueble roto es su jefe. Y también el suyo, señor Ramírez. Ramírez se inclinó de golpe para recoger los papeles, sus manos temblaban visiblemente. Don Manuel, Esto es, necesito llamar a... No necesita llamar a nadie todavía, lo interrumpí con firmeza. Primero usted y yo vamos a tener una conversación muy interesante sobre cómo se maneja mi negocio. Ramírez seguía en el suelo juntando los documentos con torpeza. La enfermera nos miraba sin entender lo que estaba ocurriendo. Señorita, le dije con voz seca, ¿podría dejarnos solos al señor Ramírez y a mí? Tenemos asuntos que tratar. Sí, por supuesto, don Manuel. Respondió enseguida y salió cerrando la puerta tras de sí. Ramírez terminó de recoger los papeles y se quedó de pie inmóvil como un niño esperando reprimenda. Siéntese, Ramírez, le ordené.
Ya no era el director frente a un anciano. Ahora era el empleado frente a su jefe. Obedeció sentándose en la orilla de la silla, nervioso. Don Manuel, le juro que yo no sabía. Nadie me informó de que... Cálmese, lo interrumpí. Nadie le informó porque nadie sabía. Ni siquiera mi hija sabe quién soy realmente. Me miró con los ojos abiertos. No sabe, para ella solo soy un viejo molesto que trabajó toda su vida sin lograr nada importante. Un estorbo del que debía librarse. Pero don Manuel, usted levantó esta residencia, nos da empleo a más de 150 personas. Exacto. Y aparentemente mi hija me valora tan poco que ha decidido pagar 1.700 euros al mes para que yo viva en mi propia propiedad. Ramírez se pasó la mano por la cara. Esto es increíble. Increíble, repetí. No, Ramírez. Lo que es increíble es que mi propia sangre me haya dejado aquí como si fuera basura. Me levanté y caminé hacia la ventana. El jardín estaba hermoso. Había invertido mucho dinero en hacerlo digno pensando en los demás. Nunca imaginé terminar aquí como residente. Dígame una cosa, Ramírez, continué sin mirarlo. ¿Cómo ve usted a las familias que dejan a sus mayores aquí? Dudó antes de contestar. Entiendo que para muchos es una decisión difícil. No me mienta. Estamos solos. Dígame la verdad. Lo escuché removerse incómodo. La verdad es que muchas veces podrían cuidarles en casa, pero prefieren traerlos aquí porque les resulta más cómodo. ¿Y qué siente cuando ve eso? Me da tristeza, don Manuel, porque veo a ancianos que esperan visitas que nunca llegan, llamadas que nunca suenan. Me giré y lo miré fijamente. ¿Y ahora qué siente sabiendo que yo soy uno de esos ancianos? Ramírez bajó la cabeza. Me siento terrible. Usted nos ha dado trabajo, ha construido este lugar para ayudar a otros. Y su propia familia lo trata como un estorbo, dijo Ramírez con voz apagada. Exacto, lo interrumpí. Regresé a la silla y me senté frente a él. Dígame, Ramírez, ¿quién más conoce mi historia aquí? ¿Quién sabe que soy el propietario? Bueno, la administradora principal, la señora Morales, sí lo sabe. También algunos médicos de confianza. Pero la mayoría del personal no conoce su identidad exacta. Perfecto. Quiero que siga siendo así. Por ahora. Ramírez frunció el ceño. Por ahora, sí. Porque vamos a hacer un pequeño experimento. Me miró con curiosidad y un evidente nerviosismo. ¿Qué tipo de experimento vamos a esperar a que mi querida hija Clara venga a visitarme? ¿Y sabe por qué vendrá? No, señor. Porque la culpa no la dejará tranquila. Tal vez no hoy ni mañana, pero acabará viniendo. Y cuando lo haga, quiero ver cómo me trata, qué palabras elige, cómo intenta justificar lo que ha hecho. Ramírez tragó saliva. Y después, sonreí. No era la sonrisa cálida de un abuelo, sino la de un hombre que había levantado un imperio siendo inteligente. Y duro cuando era necesario. Después Clara aprenderá una lección que no olvidará jamás. Don Manuel, espero que no esté pensando en algo de lo que pueda arrepentirse. Arrepentirme, me reí, pero no con alegría. Dígame, Ramírez, ¿tiene hijos? Sí, 2. Los ama con todo mi corazón. ¿Haría cualquier cosa por ellos? Sin dudarlo. Yo también dije con firmeza. Hice cualquier cosa por Clara. Trabajé como un animal, sacrifiqué mi tiempo, mi comodidad y mi dinero para que ella tuviera una vida mejor. Me levanté y caminé hacia la puerta. ¿Y sabe cuál fue mi error? Ramírez, no, señor. Creer que el amor que le di iba a ser correspondido. Pensar que mis sacrificios significaban algo para ella. Ramírez bajó la cabeza. Pero ahora ya entendí. Ahora sé quién es realmente mi hija. Y cuando alguien te muestra su verdadero rostro, hay que creerle. Abrí la puerta despacio. Por ahora quiero que todo siga con absoluta normalidad. Soy un residente más. Pago mis 1.700 euros como cualquier otro. Pero señor, eso es absurdo. Claro que puedo hacerlo, Ramírez, y lo haré. Quiero que mi hija se sienta muy cómoda con su decisión.
Quiero que crea que fue lista. Él se levantó nervioso. Y después, cuando ella esté tranquila, convencida de que su vida es más fácil sin mí, entonces le enseñaré lo que realmente cuesta abandonar a un padre. Salí al corredor. Ramírez me siguió en silencio. Voy a hacer justicia a Ramírez. Y le aseguro que cuando todo termine, Clara comprenderá el verdadero significado de las consecuencias. Llegamos al área común donde varios residentes miraban la televisión con la vista perdida. Me dejé caer en una de las sillas aparentando ser un abuelo más olvidado por su familia. Ahora váyase Ramírez, le dije en voz baja. Y recuerde para todos, aquí soy solo don Manuel, el nuevo residente del cuarto 215. Él se alejó, pero antes de salir se giró una última vez. Don Manuel. Puedo hacerle una pregunta, diga. ¿No cree que tal vez su hija se arrepienta, que quizá venga a pedirle perdón? Lo miré fijamente a los ojos. Ramírez, hay cosas en la vida que no se perdonan, y que tu propia hija te abandone el día de tu 79 cumpleaños es una de ellas. Pasaron 5 días desde que llegué a la residencia Los Olivos. 5 días viviendo como un residente más. Comiendo en el comedor con los demás ancianos. Participando en actividades. Fingiendo ser lo que Clara cree que soy, un viejo inútil sin dinero ni poder. Y te diré algo, esos 5 días me enseñaron más sobre la naturaleza humana de lo que había aprendido en toda mi vida. El primer día durante el desayuno, me senté con don Felipe, un hombre de 75 años que llevaba 3 aquí. Su familia lo visita si acaso una vez al mes. Primera vez en un lugar así, me preguntó removiendo su café aguado. Sí, respondí. Mi hija me trajo. Ah, dijo él asintiendo con resignación. La mía también. Me dijo que era por mi bien, pero en realidad era por el suyo. Sonrió con amargura. Es más fácil pagar 1.700 euros que cuidar a un padre en casa, mi propia hija, usando mi dinero para apartarme de su vida. En terapia ocupacional conocí a doña Carmen, una mujer de 82 años con una historia que me atravesó el pecho. Su hijo único la había traído después de vender la casa donde vivía. Necesitaba el dinero para montar su negocio, me explicó mientras armábamos un rompecabezas. Me prometió que luego volvería a buscarme. ¿Y lo hizo?, pregunté. Al principio venía cada 2 semanas, después una vez al mes. La última vez fue en Navidad, del año pasado. Cada historia que escuchaba era más dolorosa que la anterior. Familias que prometían visitas que nunca llegaban. Hijos que vendían las casas de sus padres y los arrojaban aquí. Nietos que ni siquiera sabían que sus abuelos seguían vivos. El tercer día, en el almuerzo, una idea se clavó en mi mente con la frialdad de un cuchillo. Yo había creado este lugar para dar dignidad. Había puesto mi corazón en cada detalle, la comida, las habitaciones, el personal. Creía estar construyendo un refugio, pero descubrí que en manos equivocadas se había convertido en un vertedero de comodidad para familias sin conciencia. Y ahora yo era parte de esa basura. El cuarto día Ramírez vino a verme al jardín. Yo estaba hojeando el periódico. Se sentó a mi lado en silencio, esperando que yo hablara primero. ¿Cómo se siente, don Manuel?, me preguntó Ramírez en voz baja, mientras yo hojeaba el periódico en el jardín. Como si estuviera participando en un experimento social muy revelador, respondí sin apartar la vista de las páginas. ¿Y ha pensado en lo que va a hacer todo el tiempo, Ramírez, todo el tiempo? ¿Puedo saber qué decisión ha tomado? Doblé el periódico y lo miré directamente. Dígame, Ramírez, ¿cuántos de los residentes que están aquí podrían ser cuidados por sus familias en casa? Él se removió en la silla incómodo. Bueno, un porcentaje alto. ¿Qué porcentaje? Tal vez un 70%. 70%, repetí con calma. Eso significa que 7 de cada 10 personas no necesitan estar aquí. Están porque sus familias los consideran una molestia. Ramírez bajó la cabeza. Es cierto. ¿Sabe lo que significa eso?, insistí. ¿Qué significa? Que yo, sin darme cuenta, construí el refugio perfecto para que las familias se liberen de sus padres con la conciencia tranquila. Él no respondió. ¿Qué podía decir?
Mi hija está pagando 1.700 euros al mes para deshacerse de mí, continué. Y lo hace creyéndose responsable, generosa, hasta buena hija. Don Manuel. No, Ramírez, déjeme terminar. Durante estos 5 días he abierto los ojos y he tomado una decisión muy importante. ¿Cuál? Preguntó visiblemente nervioso. Me puse de pie y hablé con firmeza. Voy a desmantelar todo esto. Ramírez se quedó boquiabierto. ¿Qué va a cerrar la residencia Los Olivos, Ramírez? Y también los otros 2 centros de Aragón. Pero señor, hay gente que realmente necesita este lugar. La gente que de verdad lo necesita será reubicada en instituciones públicas y en asociaciones que sí se preocupan por ellos. Pero este negocio de conveniencia familiar se acabó. Ramírez se levantó alterado. ¿Y los trabajadores? Los empleos todos. Recibirán una indemnización justa, usted también. Pero este experimento terminó. Di unos pasos hacia mi habitación, luego me detuve y giré lentamente. ¿Sabe qué es lo más triste de todo, Ramírez? No, señor. Que cuando Clara descubra que destruí el lugar donde me abandonó, comprenderá que su padre inútil tenía más poder del que ella imaginó jamás. Respiré hondo. Y entonces, Ramírez aprenderá lo que significa enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Era la de un hombre que había tomado una decisión definitiva. Después, Ramírez, mi querida hija, va a vivir con las consecuencias de haber abandonado al hombre que le dio todo. Y no habrá segunda oportunidad. No habrá perdón. Pero don Manuel, ella es su hija. Era mi hija, lo corregí con frialdad. El día que me dejó aquí, el día de mi cumpleaños, dejó de serlo. Ahora es solo una extraña que cometió el error más caro de su vida. Entré en mi habitación y cerré la puerta con suavidad. Era el momento de empezar a talamover fichas. El momento de poner mi plan en marcha. Porque hay cosas en la vida que no se perdonan. Y hay personas que tienen que aprender que cada acto tiene consecuencias. Mi querida Clara estaba a punto de recibir la lección más cara de toda su existencia. Esa misma noche, después de cenar en el comedor común, me encerré en mi cuarto y saqué mi teléfono. Un iPhone de última generación que Clara había visto 1000 veces, pero que ella creía que yo apenas entendía. Los viejos no saben de tecnología, pensaría. ¡Qué equivocada estaba! La primera llamada fue a mi abogado, el licenciado Herrero. Llevaba 15 años trabajando conmigo y sabía perfectamente cómo manejar mis asuntos. «Buenas noches, don Manuel», contestó al segundo timbrazo. «¿Cómo se encuentra? Muy bien, Herrero. Mañana temprano necesito que venga a verme. Tengo decisiones importantes que tomar». «Por supuesto. En la oficina número estoy en la residencia Los Olivos en Zaragoza». Hubo un silencio al otro lado. «En una residencia. ¿Está usted bien? ¿Ha pasado algo?» «Estoy perfectamente bien. Es una larga historia que le contaré mañana. Pero necesito que traiga todos los documentos de mis propiedades y empresas. Don Manuel me preocupa». «Todo está mejor que nunca, Herrero. Por fin lo veo todo con absoluta claridad». Tras colgar, marqué al número de mi contador, el licenciado Sánchez. ¡Qué sorpresa! A estas horas, don Manuel Sánchez, necesito que mañana por la mañana me prepare un informe completo de mis activos, propiedades, cuentas, inversiones, todo. ¿Algún problema, señor? ¿Ninguno? Solo voy a hacer algunos cambios importantes en mi patrimonio. Cambios de los que transforman vidas, Sánchez. Nos vemos mañana a las 10 aquí en Los Olivos. La tercera llamada fue la más delicada al ingeniero Morales, mi gerente general de construcción. «Jefe». «¿Cómo está usted?», respondió con respeto. «Bien, Morales». «Escúcheme con atención mañana a primera hora. Quiero que suspenda todos los proyectos en curso. Todos, Morales. Todos los proyectos deben detenerse». «Pero, jefe, tenemos obras de millones de euros en marcha», respondió con voz entrecortada. «Lo sé. Y quiero que mañana me traiga un inventario completo de maquinaria, equipos y materiales. Don Manuel, ¿puedo preguntar qué está ocurriendo?» «Lo que ocurre, Morales, es que voy a liquidar por completo el negocio de la construcción». Hubo un silencio helado al otro lado de la línea. «¿Liquidar?
todo. Todo repetí. Cada máquina, cada contrato, cada terreno relacionado con la empresa. Todo se va a vender. Pero señor, eso es el trabajo de toda una vida, exactamente, Morales. Es el trabajo de toda una vida que alguien muy cercano a mí decidió que no valía nada. No entiendo, don Manuel. Mañana lo entenderá. Nos vemos a las 11 en punto. Colgué y me quedé sentado en la orilla de la cama repasando lo que acababa de poner en marcha. No se trataba solo de desmantelar mis negocios. Se trataba de derribar la estructura entera que había levantado para dar a mi familia un futuro mejor. Pero aún me faltaba una llamada. La más difícil de todas. Marqué el número de Javier, mi hijo mayor, que vivía en Valencia con su esposa y sus 2 hijos. Javier siempre había sido más responsable que Clara, pero tampoco movió un dedo para impedir que me encerraran aquí. Papá contestó sorprendido. «¿Cómo estás, Clara? Me dijo que ya estás instalado en la residencia». «Sí, Javier, ya estoy instalado». «¿Y cómo te sientes? ¿Es cómodo el sitio?» «Muy cómodo, hijo». «Tu hermana eligió un lugar excelente para librarse de mí». «Papá, no es librarse de ti, es solo que, Javier, solo que tú sabes, tenemos nuestras responsabilidades, nuestros trabajos, los niños». «Entiendo perfectamente, hijo. De verdad sabía que lo entenderías. Siempre has sido comprensivo». «Tan comprensivo», le interrumpí, «que he tomado una decisión muy importante». «¿Qué decisión?» «He decidido que tenéis razón, que soy un estorbo, que soy una carga, que ya no sirvo para nada». «Papá, nunca dijimos eso. No hace falta decirlo, Javier. Los hechos hablan más fuerte que las palabras». «¿De qué hablas? De que mañana voy a empezar a liquidar todo lo que tengo». Hubo un silencio largo, y luego escuché que se levantaba de golpe. «¡Estás loco!», exclamó con rabia contenida. «¿Por qué harías eso?», preguntó Javier incrédulo. «Porque vosotros tenéis razón. Soy un viejo inútil que ya no sirve para nada, así que voy a actuar como tal». «Papá, espera, no puedes hacer eso. Ese dinero, esas propiedades, son nuestro futuro. Nuestro futuro». Me reí, pero no fue una risa alegre. «Javier, el día que tú y tu hermana decidisteis que yo ya no tenía lugar en vuestras vidas también, decidisteis que no tendríais lugar en mi patrimonio. ¿Y qué piensas hacer con todo? Donarlo». «Todo. A organizaciones que de verdad ayuden a ancianos abandonados por sus familias». «No puedes hacer eso». «Claro que puedo. Es mi dinero, mis propiedades, mi decisión. Pero papá, nosotros somos tu familia». «Erais mi familia», lo corregí. «Hasta hace una semana, cuando decidisteis que era más fácil pagar una residencia para libraros de mí». «Papá, por favor, podemos hablar de esto». «No hay nada de qué hablar, Javier. Vosotros ya hablasteis. Vosotros ya decidisteis. Ahora yo también decidí. Espera, no cuelgues». «¿Cuándo vas a hacerlo? Ya he empezado, hijo. Mañana mismo comienzo con los trámites legales. Tengo que hablar con Clara. Habla con quien quieras. Pero las decisiones están tomadas. Papá, por favor». «Buenas noches, Javier. Dale mis saludos a tu esposa y a los niños. Diles que su abuelo los quiere, aunque no hayan tenido tiempo de despedirse de él». Colgué y puse el teléfono en silencio. Me acosté en la cama estrecha de mi cuarto en la residencia. Ese cuarto que me costaba 1,700 euros al mes de mi propio bolsillo. Y por primera vez en una semana sonreí. Porque sabía que al día siguiente iba a empezar la parte más interesante de esta historia. Mañana mi querida familia descubriría que el viejo estorbo que habían abandonado tenía el poder de cambiar sus vidas para siempre. Y no iba a ser un cambio para mejor. A las 6 de la mañana, el teléfono comenzó a vibrar sin parar. Llamada tras llamada, Clara, Javier, mi yerno, hasta mi nuera desde Valencia. Pero no contesté ninguna. El móvil permaneció en silencio. A las 7 bajé al comedor como cualquier residente más. Me serví café aguado y una tostada. Me senté en mi mesa habitual junto a don Felipe y fingí leer el periódico. «¿Todo bien, don Manuel?», preguntó Felipe. «Hoy se le ve muy tranquilo». «Muy bien, don Felipe», respondí con calma. Y en el fondo, sabía que mi tranquilidad era el inicio de la tormenta para los demás.
Era un día hermoso para empezar de nuevo. A las 8 en punto, Ramírez apareció en el comedor visiblemente alterado. Se acercó a mi mesa con gesto de preocupación. «Don Manuel, podemos hablar un momento, claro, Ramírez. Pero aquí mismo, no tengo secretos. Es que su hija ha estado llamando a la recepción desde las 6 de la mañana. Insiste en que es urgente hablar con usted». Así respondí tomando un sorbo de café. ¿Y qué le dijeron? Que estaba desayunando y que no se podía interrumpir el horario de comidas. Muy bien, Ramírez. Esas son las reglas, no sí, pero... Ella dice que es una emergencia familiar. Una emergencia familiar, repetí en voz alta y don Felipe levantó la vista del periódico. ¿Sabe que es curioso, Ramírez? Hace una semana mi 79 cumpleaños no era importante para mi familia, pero ahora de repente sí tienen una emergencia. El director bajó la mirada incómodo. Don Manuel quizá debería... No debería nada, Ramírez. Soy un residente más, y aquí las reglas son iguales para todos. A las 9 llegaron mis asesores legales, el licenciado Herrero y el licenciado Sánchez. Ramírez los condujo a una pequeña sala de juntas en la planta baja. «Buenos días, don Manuel», saludó Herrero con gesto de preocupación. ¿Puede explicarnos qué está ocurriendo? Siéntense, caballeros. Les voy a contar una historia muy interesante. Durante 30 minutos les relaté todo desde el abandono de Clara en el día de mi cumpleaños hasta mi decisión de liquidar mi patrimonio. Don Manuel, dijo Sánchez, al final entiendo su dolor, pero ¿está seguro de que quiere hacer esto? Es una decisión muy drástica. Nunca he estado más seguro en mi vida. ¿Y de qué va a vivir usted?, preguntó Herrero. De mi pensión, como cualquier viejo normal. Al fin y al cabo, eso es lo que soy para mi familia, ¿no? Pero don Manuel, nada de peros, Herrero. Quiero que preparen todos los documentos necesarios. Venta de propiedades, liquidación de empresas, cierre de cuentas de inversión. ¿Y el dinero? Se dividirá entre 3 organizaciones benéficas que ayudan de verdad a los ancianos abandonados. A las 10 entró el ingeniero Morales desconcertado. Jefe, ¿qué está pasando? Mis supervisores me llaman desde primera hora. Lo que pasa, Morales, es que ya no hay obras. El negocio terminó. Pero tenemos contratos y empleados. Todos recibirán una liquidación justa. Los contratos se transferirán a otras compañías. ¿Y por qué, jefe? Porque ya no quiero seguir construyendo para una familia que no me valora. En ese momento Ramírez volvió a entrar nervioso. Don Manuel, disculpe la interrupción, pero su hija está aquí. Llegó hace 10 minutos y está muy alterada. ¿Está aquí?, preguntó Herrero sorprendido. Sí, respondió Ramírez. Está en recepción exigiendo verle inmediatamente. Dígale que estoy en una reunión y que tendrá que esperar, contesté con calma. Pero, don Manuel, ella insiste en que... Ramírez, ¿quién paga mi estancia aquí? Bueno, su hija. Exacto. Ella paga para que yo esté aquí como residente. Y los residentes tenemos horarios y reglas. Si quiere verme, que haga cita como cualquier otra visita. Ramírez salió y volvió 5 minutos después. Don Manuel, su hija, dice que no se moverá de ahí hasta que usted la reciba. Perfecto. Que se quede todo el tiempo que quiera. Seguí con mis juntas el resto de la mañana. A las 12, cuando salí de la sala, vi a Clara en recepción. Se la notaba desesperada con los ojos enrojecidos y el pelo despeinado. Pasé junto a ella rumbo al comedor como si no la hubiera visto. «Papá», gritó, levantándose de golpe. «Papá, necesito hablar contigo». Me giré lentamente como si recién me diera cuenta de su presencia. «Ah, hola, Clara. Qué sorpresa verte por aquí. Tenemos que hablar. Javier me contó lo que estás planeando». «¿Y qué te contó Javier? Que vas a vender todo. Que vas a regalar todo el dinero». Las miradas de residentes, familiares y personal se clavaron en nosotros. «Ah, eso», respondí tranquilo. «Sí, es cierto». «¿Algún problema? Por supuesto que hay problema. No puedes hacer eso». «¿Y por qué no, Clara? Porque es nuestro futuro. Es la herencia de tus nietos». Mi herencia, me reí con amargura.
Clara, hace una semana decidiste que yo ya no tenía lugar en tu vida. ¿Por qué iba a tenerlo tu futuro en mi dinero? Papá, por favor, podemos arreglar esto. Arreglar que nada está roto. Todo funciona perfectamente. No, lo destruyes todo por despecho. No es despecho, hija, es justicia. Se acercó más bajando la voz. Papá, si es por la residencia, vuelve a casa. Todo puede ser como antes. ¿Cómo antes? ¿Cuando era un estorbo? ¿Cuando me veías como una carga? Nunca dije eso. No hacía falta. Me lo demostraste cuando me abandonaste en mi cumpleaños. Fue por tu bien. No, Clara, fue por el tuyo. Y esto también lo es. La vi llorar. No eran lágrimas de mi niña, sino de una mujer que entendía el precio de su error. No hay nada que pueda hacer, susurró. Sí, vivir con las consecuencias de tus decisiones. Pasó horas en recepción de un lado a otro, llorando, suplicando a Ramírez que me convenciera. Yo me quedé en mi cuarto firmando documentos. A las 4, Ramírez subió nervioso. Don Manuel, su hija, sigue abajo. Y no está sola. Su hijo Javier acaba de llegar de Valencia. Está muy alterado. Me asomé por la ventana. Allí estaban los dos juntos. Los dos estaban en recepción hablando en voz baja, haciendo planes desesperados. Dígales que en media hora los puedo recibir en la sala de estar, ordené a Ramírez. Pero acláreles que la conversación no durará más de 15 minutos. Ramírez bajó mientras yo seguía firmando papeles. El licenciado Herrero me observaba con gesto grave. Don Manuel, ¿está completamente seguro de esto? Una vez que firme no habrá marcha atrás. Herrero, llevo 60 años trabajando para asegurar el futuro de mis hijos. Y hace apenas una semana descubrí que ni siquiera querían asegurar mi presente. Es hora de cerrar este capítulo. Tomé la pluma y firmé el último documento, la liquidación completa de Ortega Construcciones, la empresa que había levantado desde cero. 6 décadas de esfuerzo reducidas a números en un folio. A las 4:30 bajé a la sala de estar. Allí estaban Clara y Javier sentados en un sofá como dos niños esperando regañina. Buenas tardes, dije tomando asiento frente a ellos. Papá, empezó Javier. Esto se nos fue de las manos. Podemos encontrar otra solución. No hay nada fuera de control, Javier. Todo está perfectamente bajo control. Estás destruyendo todo, gritó Clara. 60 años de trabajo tirados a la basura. No a la basura, Clara. Por vosotros. Todo lo que construí fue por vosotros. Y si vosotros decidisteis que yo no valgo nada, entonces lo que construí por vosotros tampoco vale nada. Eso no es verdad, replicó Javier. Nunca dijimos que no vales nada. Ah, no. Entonces explícame, Javier. ¿Por qué cuando tu hermana decidió abandonarme en una residencia tú no moviste un dedo? ¿Por qué no me dijiste, papá, ven a vivir conmigo a Valencia? Javier bajó la mirada, incapaz de responder. Y explícame, Clara, ¿por qué ninguno de los dos pensó que tal vez vuestro padre merecía pasar su cumpleaños número 79 con su familia y no en un asilo como un mueble viejo, papá? Podemos arreglarlo, murmuró Clara entre lágrimas. ¿Arreglar qué? El hecho de que me tratasteis como un estorbo. Te vamos a sacar de aquí. Puedes venir a vivir con cualquiera de nosotros, dijo Javier apresurado. Ahora sí solté una risa amarga. Ahora que sabéis que el viejo estorbo tenía dinero. Ahora sí hay sitio para mí. Ambos se quedaron callados. ¿Sabéis lo más triste?, continué. No es que me hayáis abandonado, es que lo hicisteis tan fácilmente. Sin ni siquiera preguntarme qué quería yo. Sin considerar que tengo sentimientos, que tengo dignidad. Clara rompió a llorar. Papá, lo siento. Me arrepiento. Fue un error. Sí, Clara, fue un error. El error más caro de tu vida. ¿No se puede arreglar?, preguntó Javier desesperado. Dime, Javier, si yo hubiera dicho a tus hijos que ya no los quiero y los hubiera abandonado. ¿Bastaría con una disculpa? No, papá. Entonces, ¿por qué crees que lo que me hicisteis vosotros puede arreglarse con lágrimas? Clara se arrodilló frente a mí con los ojos inundados de desesperación. Papá, por favor, te lo ruego. Perdóname.
Clara estaba de rodillas frente a mí sollozando. Fue una estupidez, fue egoísmo, fue todo lo que quieras. Pero perdóname. La miré allí arrodillada, la niña que un día había llevado en brazos, a la que había dado todo, a la que había amado más que a mi propia vida, y no sentí nada. Levántate, Clara. ¿Me perdonas? Levántate. Se incorporó despacio con los ojos llenos de esperanza. Clara, hay cosas en la vida que no se pueden deshacer. Palabras que no se pueden retirar. Acciones que no se pueden borrar. Cuando me dijiste feliz 79 cumpleaños, papá, espero que seas feliz aquí, y me dejaste en la puerta de esta residencia como si fuera basura. En ese momento mataste al padre que yo era para ti. No, papá. Sí, Clara. Ese día decidiste que yo ya no era tu padre, que era solo un problema que había que resolver. Pero me arrepiento, susurró. Tu arrepentimiento no me devuelve la dignidad que me quitaste. No me devuelve el cumpleaños que me robaste. No me devuelve el amor que pisoteaste. Javier se acercó con voz temblorosa. Papá, somos familia. Éramos familia, Javier, hasta que decidisteis que yo ya no cabía en ella. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer?, preguntó Clara. Sí. Podéis aprender a vivir sin el dinero que esperabais heredar. Podéis aprender a construir vuestro propio futuro en lugar de esperar que vuestro viejo padre os lo regalara. ¿Y nosotros qué vamos a hacer por ti?, insistió Javier. Los miré a los dos, mis hijos, la razón de mis sacrificios. Vais a hacer lo que yo fui para vosotros la semana pasada, dije con voz seca. Vais a ser extraños. Me levanté de la silla y caminé hacia la puerta. La visita terminó. Se acabó la hora de visitas. Papá, gritó Clara. Pero no me giré. Ya no eran mis hijos. Eran dos personas que habían cometido un error que les iba a costar todo. Una semana después, desde mi ventana del segundo piso, vi llegar a Clara de nuevo. Esta vez no venía sola. Estaba con su marido, con Javier, con la esposa de Javier y hasta con mis nietos. Habían traído a toda la familia, la artillería pesada para un último intento desesperado. Ramírez subió nervioso. Don Manuel, toda su familia está abajo. Dicen que necesitan hablar con usted urgentemente. Toda, incluso los niños, sí, señor. Qué bajo han caído. Usar a los nietos como arma emocional. Dígales que no estoy disponible. Pero don Manuel, los niños preguntan por su abuelo. Ramírez. Esos niños tienen padres que decidieron que su abuelo ya no era importante. Que hablen con ellos. Seguí leyendo los periódicos financieros. Una semana después de la liquidación, los titulares llenaban los diarios. Empresario aragonés liquida su imperio y dona su fortuna a la beneficencia. 20 minutos más tarde, Ramírez volvió aún más alterado. Don Manuel, su hija, insiste en que no se irán hasta que usted baje. Los niños lloran en la recepción y los residentes se están quejando. Que lloren todo lo que quieran, Ramírez. No es mi problema. Pero, señor, ¿quiere que le cuente la historia de esos niños? Tienen 2 y 5 años. ¿Sabe qué hicieron sus padres hace 2 semanas, el día de mi cumpleaños? No, señor. No los trajeron a verme, no me llamaron, no organizaron nada. Y ahora cuando necesitan algo sí se acuerdan de traerlos. Ramírez guardó silencio. Dígales que tienen 5 minutos para irse, o llamaré a seguridad para que los saquen. Media hora después volvió a subir acompañado de la señora Reyes, la administradora principal. Don Manuel dijo con seriedad: Lamento molestarlo, pero la situación abajo se está volviendo problemática. ¿Problemática?, pregunté. Su familia se niega a marcharse y están alterando la paz de la residencia. Su hija grita, su nuera llora. Los niños corren por todas partes, y varios residentes ya se quejan. Me levanté con calma. Perfecto. Voy a bajar yo mismo a solucionarlo. Descendí al primer piso y allí estaban todos amontonados en la recepción. Clara tenía los ojos rojos e hinchados. Javier parecía derrotado. Los nietos corrían entre las sillas mientras sus padres murmuraban acaloradamente. ¿Qué hacen aquí?, pregunté con voz fría. «Papá», dijo Clara. «Trajimos a los niños para que te vean.
te extrañan. ¿Me extrañan? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Siempre preguntan por su abuelo. Mentira, Clara. Esos niños apenas me conocen porque nunca os preocupasteis por traerlos. El mayor de 5 años se acercó. Abuelo, ¿por qué estás enfadado con mi mamá? Lo miré. Un niño inocente sin culpa. Pero tampoco iba a dejar que me manipulasen a través de él. No estoy enfadado, hijo, le respondí suavemente. Solo estoy triste porque tu mamá y tu tío tomaron decisiones que hicieron sufrir mucho a tu abuelo. ¿Qué decisiones?, preguntó el niño. Clara se apresuró a acercarse. Ven, hijo, no molestes a tu abuelo. No me molesta, intervine. Pero fíjate qué curioso ahora te preocupa que me moleste cuando hace 2 semanas no te importó lastimarme. Papá, por favor, no hables de eso delante de los niños. ¿Por qué no, Clara? ¿Te da vergüenza que sepan cómo trataste a tu padre? El esposo de Clara, que había estado callado, dio un paso al frente. Don Manuel, con todo respeto, creo que esto se está descontrolando. Tal vez podamos buscar una solución. Una solución. ¿Cuál es tu nombre, Ricardo, señor? Soy el marido de Clara. Ricardo, ¿sabías que tu esposa me iba a dejar aquí el día de mi cumpleaños? Bajó la mirada. Bueno, sí, lo hablamos en familia. ¿Y qué opinaste? Vaciló. Que tal vez era lo mejor para todos. ¿Para todos? Incluyéndome a mí. Pensamos que estaría más cómodo aquí con gente de su edad. Más cómodo. Abandonado en mi cumpleaños número 79. No era abandono, señor. Era una decisión práctica. Práctica, repetí con dureza. ¿Y ahora qué es esto? También práctico. Esto es, estamos intentando arreglar las cosas. No, Ricardo, esto no es arreglo, esto es pánico. Es desesperación porque habéis descubierto que vuestra decisión práctica os va a costar millones de euros. La esposa de Javier, que había permanecido llorando en silencio, dio un paso adelante. Don Manuel, nosotros vivimos en Valencia. No sabíamos exactamente lo que estaba pasando. Javier me lo contó cuando volvió a casa esa noche. ¿Y qué piensas de lo que hizo tu cuñada?, pregunté con frialdad. Pienso que quizás se pudo haber manejado de otra forma. Quizás solté una carcajada amarga. ¿Sabes qué pienso yo? Pienso que estáis aquí porque Javier te contó que vais a perder una herencia millonaria, no porque os importe realmente mi bienestar. Eso no es verdad, gritó Javier. Ah, no. Entonces explícame por qué en 2 años de matrimonio tu mujer nunca mostró interés por mí antes. Javier calló. Explícame por qué ninguno de vosotros se ofreció a que viviera en Valencia hasta que supisteis que iba a liquidar mi patrimonio. Papá, nosotros... ¿Y por qué estos nietos que supuestamente me extrañan tanto solo me han visto 3 veces en 2 años? El silencio se apoderó de la recepción. Sabéis que al principio pensé que solo erais egoístas. Después pensé que erais desagradecidos. Pero ahora sé que sois algo peor. ¿Qué somos?, susurró Clara. Hipócritas. Fingís amar cuando necesitáis algo, pero abandonáis cuando amar resulta incómodo. Papá, gimió Clara. Lo más triste es que habéis traído a estos niños inocentes a presenciar vuestra hipocresía. Me agaché para mirar al mayor de mis nietos. Hijo, ¿tu madre te explicó por qué tu abuelo vive aquí? Dijo que estás enfermo. No estoy enfermo. Estoy aquí porque tu madre decidió que ya no quería hacerse cargo de mí. Papá, gritó Clara. ¿Es mentira?, pregunté mirándola directamente. Ella guardó silencio. Y ahora le dije al niño, tu madre quiere que yo la perdone y que le devuelva una herencia. ¿Qué es herencia? Es dinero que los padres dejan a los hijos cuando mueren. Te vas a morir, abuelo. Todos nos vamos a morir un día, hijo. Pero antes de irme, decidí regalar mi dinero a quienes realmente lo necesitan. Tu madre es capaz de trabajar y ganarse el suyo. Clara lo tomó de la mano. Vámonos, hijo. Ya no veremos más al abuelo. Ella me miró con una mezcla de dolor y rencor. No, hijo. Ya no veremos más al abuelo. Así confirmó lo que ya sabía. Para ellos yo solo valía por mi dinero.
Después de que se fueron me quedé en recepción mirando por la ventana. Afuera la vida seguía, coches, gente, familias que quizás sí se amaban de verdad. Ramírez se acercó con gesto sincero. «Don Manuel, ¿está usted bien perfectamente?» Por primera vez veo las cosas como son sin las mentiras del amor familiar. Al día siguiente llegó el licenciado Herrero con la carpeta final. «Don Manuel, todo se ha liquidado. Propiedades, empresa e inversiones. El total asciende a 43 millones de euros. Y las donaciones ya están en curso. 21 millones para la Fundación de Mayores Abandonados. Otros 21 para el Hogar de Niños Huérfanos. El millón restante queda para sus gastos personales aquí en Los Olivos». «Perfecto. ¿Y mis exhijos lo saben?» «Su hija Clara llama a mi despacho todos los días. Ayer su hija amenazó con demandarme si no le daba información», me dijo Herrero al traerme los papeles finales. «¿Y qué le contestó?» «La verdad que usted está en pleno uso de sus facultades, que todo es legal y que no tiene derecho a reclamar nada». «Bien. Algo más, sí. Su hijo Javier también ha preguntado. Dice que quiere contratar abogados para detener el proceso. Puede hacerlo, ¿no, don Manuel? Todo ya está firmado. El dinero ya se transfirió. Esa tarde, mientras leía en el jardín, apareció una visita inesperada a la señora Martínez, directora de la Fundación de Mayores Abandonados. «Vengo a agradecerle», dijo con una sonrisa sincera. «Con sus 21 millones podremos ayudar a miles de ancianos que viven lo mismo que usted». «Mi propia experiencia me motivó», respondí. «Cuando la familia falla, los ancianos necesitan crear otra. Su familia lo abandonó. Me enseñaron que el amor solo existe mientras hay dinero. Sin herencia no hay hijos. Debe doler mucho. Al principio sí, ahora es liberador». Sacó unos documentos. «Quiero proponerle que sea presidente honorario de nuestra fundación. Su voz puede inspirar a muchos». 3 días después, en el comedor, leí un titular que me hizo sonreír. «Empresario aragonés liquida su fortuna tras ser abandonado por sus hijos». El artículo relataba mi vida, cómo había levantado un imperio desde niño, cómo lo sacrifiqué todo por mis hijos y cómo me abandonaron en mi cumpleaños 79. El ingeniero Morales, declaró don Manuel, era el mejor jefe. Trataba a sus empleados como familia. Ramírez comentó: «Es un hombre íntegro que priorizó su dignidad». Y la señora Martínez afirmó: «Transformó el dolor en propósito. Su donación cambiará vidas». Al final, el periodista buscó a Clara y Javier. Ella colgó el teléfono. Él dijo sin comentarios antes de cortar: «No tenían defensa. ¿Cómo justificar públicamente que abandonaron a su padre en su cumpleaños y ahora lloraban por la herencia perdida?» Esa noche Ramírez subió a verme. Don Manuel, su hija, estuvo aquí. No quiso verle, pero dejó un mensaje que usted ganó, que está feliz con su venganza y que jamás lo perdonará por arruinar el futuro de sus nietos. Solté una risa larga. Sabe lo irónico, Ramírez, que ella habla de perdón cuando fui yo quien decidió no perdonarla. Hasta en su despedida se cree la víctima. ¿Y ahora qué hará vivir Ramírez? Por primera vez en 80 años vivir para mí. Ser presidente de la fundación y ayudar a otros ancianos olvidados. Un año después, sigo en el jardín de Los Olivos. Ya no me pesa lo que perdí. Ahora sonrío con lo que gané, mi dignidad. Pero ya no soy el mismo hombre que llegó aquí abandonado el día de su cumpleaños. Ahora soy el presidente honorario de la Fundación de Mayores Abandonados, y cada semana recibo cartas de ancianos que han sido ayudados gracias al dinero que mis exhijos soñaban con heredar. Cartas de agradecimiento que valen más que todos los falsos «te quiero, papá» que escuché durante décadas. Esa mañana Ramírez se acercó con el periódico. Don Manuel otra vez salió en la prensa. En la sección de sociedad aparecía una foto mía inaugurando un nuevo centro de día en Zaragoza. El titular decía: «Don Manuel Ortega abre el 5º centro financiado por su fundación. 5 centros en un año. 5 lugares donde mayores tratados como despojos por sus familias ahora reciben respeto y dignidad».
¿Sabe qué es lo más satisfactorio de esto? Ramírez le pregunté mientras doblaba el diario. Que cada euro que mis hijos pensaban gastar en lujos, ahora se convierte en sonrisas genuinas de personas que lo necesitan. Esa mañana también recibí una carta especial. Era de una mujer de 75 años de Salamanca, cuya hija la había internado tras vender su casa. Don Manuel decía: gracias a su fundación pude regresar a mi hogar, y hoy recibo la ayuda necesaria para vivir con dignidad. Su historia me enseñó que no todos los hijos merecen a sus padres, pero todos los padres merecen respeto. Esas palabras me llegaron más que cualquier abrazo hipócrita de Clara o Javier, porque venían de alguien que no esperaba nada de mí, salvo que siguiera siendo el hombre que decidí ser. En el comedor, don Felipe me contó que su hija, tras leer mi historia, vino a visitarlo. ¿Y la perdonó?, le pregunté. Le dije que podíamos empezar de nuevo, pero con condiciones, respondió con una sonrisa tímida. Don Felipe recuperó a su familia porque su hija reconoció su error a tiempo. Pero los míos perdieron esa oportunidad para siempre. Cuando tuvieron la ocasión de rectificar, solo pensaron en el dinero. Hace 3 meses Ramírez me comentó que Clara había vuelto a Los Olivos, no para verme sino para preguntar si había cambiado de opinión sobre las donaciones. Le pedí que me preguntara, inquirí. No, señor. Solo quería saber si había algo en un testamento. Hasta el final solo pensaba en dinero. Ni siquiera fingió arrepentimiento. Esa pregunta confirmó que había tomado la decisión correcta. El mes pasado recibí una notificación legal. Javier había intentado demandar a las fundaciones alegando que yo no estaba en mis plenas facultades cuando hice las donaciones. El juez desestimó la demanda en la primera audiencia. El señor Manuel Ortega, dijo el juez según me contó Herrero, mostró más cordura al donar su patrimonio que sus hijos al abandonarlo. Hasta la justicia reconoció lo que yo ya sabía: los equivocados eran ellos. Ayer cumplí 80 años. Y esta vez no fue un día de abandono ni de humillación, sino de auténtica celebración. Los trabajadores de Los Olivos me organizaron una pequeña fiesta. Llegaron cartas de agradecimiento desde toda España, y la señora Martínez trajo un pastel con una dedicatoria. Gracias por enseñarnos que la verdadera familia se elige. Por primera vez en 8 décadas, mi cumpleaños fue celebrado por personas que me valoran por lo que soy, no por lo que podía darles. Durante la fiesta, uno de los enfermeros me preguntó: don Manuel, ¿alguna vez se arrepiente de lo que hizo con sus hijos? ¿Te arrepentirías tú de encarcelar a alguien que te robó? Le respondí: mis hijos me robaron algo más valioso que el dinero, me arrebataron mi lugar en la familia. ¿Por qué habría de arrepentirme de poner justicia donde ellos sembraron desprecio? Asintió en silencio. Lo que hice no fue venganza, continué. La venganza busca dañar. Yo busqué justicia, quitarles lo que no merecían y entregarlo a quienes sí lo necesitan. Esta mañana, mientras tomaba café en el jardín, repasé el último año. Pensé en Clara, seguramente trabajando en algo que antes consideraba indigno, ahora que no tiene la herencia para mantener su estilo de vida. Pensé en Javier explicándole a su esposa por qué la casa grande que soñaban nunca llegará. Pensé en mis nietos creciendo sin saber que tuvieron un abuelo dispuesto a amarlos incondicionalmente, si sus padres no hubieran elegido el dinero por encima de todo. Pero sobre todo pensé en las vidas transformadas con esos 43 millones de euros mayores, que ahora tienen dignidad, niños huérfanos, que tienen educación, familias que aprendieron de mi historia para no repetir los mismos errores. Ramírez se acercó con una carta. Don Manuel, llegó una de parte de una familia de Valencia. Después de leer su historia decidimos traer a mi suegro a vivir con nosotros, en lugar de internarlo. Usted nos enseñó que la familia se demuestra con hechos, no con palabras. Sonreí al doblarla. Esa, y no otra, es mi verdadera herencia, lecciones que durarán generaciones. Y ahora te pregunto a ti, que escuchas mi historia, ¿habrías hecho lo mismo en mi lugar? Dime también, ¿desde qué ciudad me acompañas? Porque esta historia necesita compartirse con quien más lo necesite.